hoy voy a abordar de forma breve un tema como continuidad al tema que abordaba la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y que yo vi que en efecto causaba muchas preocupaciones, pero por el matiz con el que yo lo abordaba, y era respecto a lo difícil que resultaba esta época del año para tantas familias con niños con condiciones especiales de salud, pues conseguir un espacio para la educación, sea privada o pública, sobre todo privada, porque en la mayoría de los casos del sector público no están las condiciones dadas para una oferta de calidad. En el día de hoy ya voy a hablar como una madre preocupada y doliente de el matiz y el giro que está tomando la dolarización de la escolaridad en República Dominicana, sobre todo en el Gran Santo Domingo y fundamentalmente en sectores un poco más privilegiados como los del Distrito Nacional. Haciendo esta misma consulta sobre cuáles eran las opciones para colegiaturas, tanto de los niveles inicial, primaria y de educación media, en la oferta académica que teníamos disponible, me encontraba con la sorpresa de que no bien hemos superado el tema de que año por año, aun cuando ha sido tema de discusión incluso en el Congreso de la República, el cobro de la inscripción, hoy por hoy ya no se cobra la denominada reinscripción de los alumnos que optan por seguir cursando el siguiente año escolar en el mismo centro educativo, sino que se le ha cambiado el nombre a derecho a cupo o adelanto por educación especializada. Ese es el nuevo término que acogen centros educativos privados que, además de que tienen esta tendencia de elevar de manera desproporcionada los costos de acceso a educación, además le han cambiado la propuesta a una moneda extranjera, en este caso el dólar. Y haciendo ese ejercicio con conocidos, en mi caso particular, que tengo a mi hija de apenas 2 años que ya va a cursar un maternal. He tenido la oportunidad y la fortuna de tenerla recibiendo clases y motivando su crecimiento y desarrollo académico desde muy temprana edad, apenas 10 meses, pues es absurdo con lo que uno se encuentra como propuestas de ofertas académicas. Y para ponerles un caso, hablando con madres y haciendo una evaluación por sectores, en el Distrito Nacional nos encontrábamos con la sorpresa de que para el año escolar 2025-2026, la mayoría de los centros educativos te presentan tarifas todas en dólares que van desde los 200,000 pesos al cambio de moneda hasta los 550,000 pesos por año, solamente en el nivel inicial. Y cuando uno se va entonces al detalle del currículum que implica pagar esta astronómica suma por educación inicial en nuestro país, uno se sigue encontrando con las mismas debilidades del sistema. Uno se ve en la obligación de, para poder garantizar ciertos niveles de educación de calidad en el sector privado, porque la realidad es que en el sector público, las escuelas públicas no dan las garantías que quienes trabajamos y percibimos recursos, a menos que tengamos una persona muy cercana impartiendo docencia en una escuela pública, pues no tenemos las garantías de que nuestros hijos puedan formarse con el debido rigor en un centro de escolaridad pública, además de que no está
estipulado todavía la escolaridad tan temprana en el sector público. Difícilmente uno se encuentra con una escuela pública que tenga nivel inicial. Lo comienzan a recibir a partir de los 4 años aproximadamente en la mayoría de los centros de educación básica. Pero cuando uno entonces se va al currículum académico, se encuentra con que la mayoría de los profesores que imparten docencia en esos centros de educación inicial son apenas muchachitos de 20, 21, 22 años, sin la debida formación. Cuando uno indaga aún más sobre si esa suma astronómica que se nos cobra a los padres se traduce en un buen salario para esos docentes, o que por lo menos tienen la formación oportuna y de rigor para traducir educación de calidad a nuestros hijos, la realidad es que no. ¿Y por qué digo que vemos con sorpresa esto? Porque ante esta situación, que no deja de ser un sacrificio para muchas de las familias, y me incluyo en eso, porque yo quisiera, por ejemplo, que mi hija pudiera vivir y crecer en un estado que dé todas las garantías para recibir los servicios que tiene a su disposición el gobierno en educación, en salud, pero la realidad es que no. Y como madre, como familia, tenemos que esforzarnos en buscar los recursos para que pueda acceder a un centro de educación privada. Y bien, el desarrollo, uno lo ve a grandes rasgos, son niños más despiertos por incluso las facilidades que pone a disposición la tecnología, que no lo teníamos nosotros cuando buscábamos o cuando recibíamos educación inicial y básica, pero no se traduce estas sumas astronómicas a un verdadero perfil de un docente con formación, con tiempo, con capacidades desarrolladas para atender a cualquier niño de educación inicial. Esto sacando aparte aquellos que necesitan un cuidado y una atención y un seguimiento educativo especial por algún tipo de condición o quizás porque no vayan al nivel de otros niños de su misma edad. La realidad nos golpea como sociedad y como familias cuando vemos una ausencia o una inobservancia de parte de las autoridades, sobre todo del Ministerio de Educación. Yo quisiera de verdad creer que existe un mecanismo evaluativo del Ministerio de Educación de poder regular esa educación privada, como es para lo que está facultado el Ministerio de Educación. Y tú como, Roberto, como persona cercana a quienes imparten docencia y conocedores de la materia, sabrás de lo que estoy hablando. O sea, posiblemente en tu caso tú tengas la oportunidad de que tu hijo, tu sobrino, pueda recibir educación de calidad en un determinado centro público o privado donde tú por lo menos tengas conocimiento. Pero cuando uno se va entonces a hacer la evaluación en otros centros, no tiene ningún tipo de garantías de que está recibiendo por lo que está pagando. Bueno, lo que pasa es que el papel del Ministerio de Educación, que no es solamente dotar de recursos, es también dar el seguimiento preciso, no regula de ninguna forma la forma de operar de estos centros de educación privada. Y yo no quiero con esto enfilar mis cañones ni atacar el sistema privado de educación, porque es la solución a la que tenemos acceso y a mano las familias que trabajamos y hacemos sacrificios para una buena educación para nuestros hijos. Y qué bueno, qué agradecida me siento yo, por ejemplo, del lugar donde estoy formando a mi hija, porque entiendo que recibe una formación de calidad, pero qué gran sacrificio tenemos que hacer nosotros en materia de inversión económica para poder buscar esa calidad, y no debe de ser ante la total y absoluta inobservancia de las autoridades. Aquí nos está regulando cómo funcionan la escolaridad en
zonas exclusivas en el polígono central, en el Distrito Nacional, pero cuando uno se traslada y cruza los peajes y se va al interior del país, la situación es aún peor. El porque Ministerio lo que de Educación. es simples técnicos que se forman en institutos de formación técnica, valga la redundancia, que son los que están dirigiendo el sistema educativo de la República Dominicana. El Ministerio de Educación es el rector del sistema educativo dominicano. Sin embargo, en el caso de los colegios, que es una educación privada, yo pienso que la realidad es que el Ministerio de Educación poco puede hacer. Porque estamos hablando de que los colegios, quiera sea o no, el producto que venden es educación, pero estamos hablando de un comercio privado. O sea, los colegios son un comercio privado que están a la oferta y a la demanda. Correcto, yo te ofrezco y a la oferta y a la demanda, exacto. Entonces, pero ahí entra la desproporcionalidad. Hay de baja calidad, hay de mediana calidad, hay de mucha calidad. Esa es la oferta y la demanda. Entonces, yo pienso que como quiera que sea el Ministerio de Educación, poco puede hacer. Lo más que puede hacer, pienso yo, el gobierno, el Estado, es hacer que las escuelas funcionen para que muchos padres no tengamos que hacer el sacrificio que hacemos para enviar a nuestros hijos a un colegio y que las escuelas nos garanticen más o menos lo que queremos. Ahora, si yo quiero que mi hijo reciba francés, inglés, italiano, entonces yo lamentablemente voy a tener que pagar por ello, voy a tener que pagar por ello. Pero no es solo pagar por ello, porque en un centro privado. Entonces esa es la dificultad. Sí, pero por eso no se ha podido nada con eso la reinscripción, porque son empresas privadas, los colegios son empresas privadas. Pero hay un papel que puede jugar con determinación. Eso de que el Ministerio de Educación es rector, eso es en general del sistema educativo, pero no es verdad que pueden hacer gran cosa. Es que en la práctica, Roberto, las cosas no y se ya el pueden asunto, quedar por ejemplo, solamente estandarizadas. Ya el asunto de la preparación, es en la acción. Ya el asunto de la preparación de los maestros de los colegios es un asunto de los colegios, de los propietarios, de los dueños, de los ejecutivos de los colegios. Entonces, por eso ahí existe la oferta y la demanda, porque el resultado de los colegios, el que lo determina es el padre, con el rendimiento de su hijo. Y si tú tienes un hijo que tiene 2 años en un colegio y no aprendió nada, ¿qué tú vas a hacer? Tú optas por quitarlo de ahí. Ahora, si tu hijo aprendió y tú ves que va adelantando, al otro año te van a subir y tú vas a tener que pagarlo. Ese es el asunto en la educación privada. Pero, sin embargo, ¿quién regula eso, Roberto? Bueno, es que eso es el papel del Ministerio de Educación. Pero es en teoría, mi amor. Pero que no debe de ser. Pero es así. No es entonces, lo que para eso deben entonces abolir que sea el colegio, que sea privado, sino que sea prácticamente exenciones de escuelas públicas. No va a pasar. Entonces, mientras se habla de colegio privado, es una educación privada que la pagas tú al precio que el otro entienda que vale esa educación. Ese es el problema. Yo entonces entiendo que aprovechando las circunstancias de que se pretende fusionar el Ministerio incluso de Educación Superior los colegios mal pagan a los profesores, mal pagan a los maestros. Por eso digo, no se corresponde. Y a veces, como tú dices, no tienen la calidad que uno entiende que tienen, porque deben tener. Le cobran a los padres, no se corresponde con lo que le ofrecen a un docente. Claro. Por eso tienen muchachitos sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de formación sobre la base de la experiencia, que es muy importante porque no se está hablando de usted vender repollo en un mercado, se está hablando de educación, de formar el futuro de la sociedad. Pero, entonces, lo que digo es, si definitivamente nos vamos a quedar en papeles, que se le quite porque, esa por tutela ejemplo, de regulador del sistema educativo dominicano al Ministerio de Educación. En los colegios, al igual que en las escuelas. Y que operen como chivos sin ley, como en efecto lo hacen. En los colegios, al igual que en las escuelas, necesariamente tiene que involucrarse el padre con las tareas y el asunto de los hijos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, la diferencia radica en que, como tú estás pagando, pues tú asumes un mayor compromiso con el rendimiento de tu hijo.
Y el colegio asume un mayor compromiso con, por ejemplo, no pararte docencia, no suspender docencia. Correcto. Entonces, esas son las garantías esas son más o menos las diferencias. Esas son las garantías. Y dependiendo del pago, pues tú vas a exigir la calidad también. Porque hay colegios que son baratos. Baratos en el sentido de que no, económicos. Comparándolo con otro. Comparándolo con otro, lógico. Entonces tú tampoco puedes exigir más de la cuenta. Sí, sin embargo, ya ese término de económico, no económico, Roberto, casi ni siquiera se puede poner, sobre todo en el Distrito Nacional. Es que es asombroso, es escalofriante. Cuando usted se va, no solo para que el golpe no sea tan contundente para unas familias, desde mi experiencia lo digo. Por ejemplo, tengo un listado aquí, que lo puedo dar a conocer, que te ponen las sumas en dólares para que usted no siente el golpe. Año escolar, $4,500, $5,000, $5,500. Esa parte puede regularse, pero en esa parte hay una incompetencia de las propias autoridades. Porque, por ejemplo, no solo en los colegios, aquí, por ejemplo, en los dealers no te venden los vehículos en dólares, te lo suman en dólares, te lo ofertan en dólares. Aquí las casas están alquilando dependiendo los lugares sector, en dólares. Te lo alquilan en dólares. Entonces, poco a poco le estamos perdiendo carácter y hasta respeto al papel que juega nuestra moneda local. Claro, eso es así. Y hay que tomar acción, sea en el sector educativo, sea en el sector inmobiliario como tú planteas, o en el mercado de la distribución y venta de vehículos de motor. Pero la realidad es que no se está traduciendo. Si el Ministerio de Educación no va a asumir la tutela que le corresponde como ente regulador y organizador y rector del sistema educativo dominicano, entonces, si solamente lo va a dejar establecido en papeles, que suelte eso a los chivos sin ley, como en efecto es que han estado así, han estado siempre así. Como en efecto se hace, pero que no lo vendan en papeles. Han estado siempre así. Incluso cuando se ha intentado hacer algo, no han podido. No encuentran de frente a todo un sector muy poderoso. No han podido porque es un sector poderoso, claro. Pero no deja de ser injusto. Eso, sin entonces tomar en cuenta que, pero ya eso también es una decisión muy personal del padre que se ajusta a esas condiciones de pago. No te quieren poner más de 3 o 4 opciones de pago en el año. Que usted tiene que, para acceder a cierto nivel de educación privilegiada, ajustarse a unas condiciones bastante severas. Así es. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa dama de una vez que habla muy bien. Tiene muchas días. Ay, Dios te bendiga, mi hija. Muchas gracias, bendiciones. Si quiere la cuenta, ya la mandamos. Buenas tardes. El papá le deposita a las hijas siempre. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Yo diciendo, hablando con el tema de los colegios, como, en los países de verdad, como dice Salomón, el Estado te garantiza una educación pública de calidad. Si tú inscribes a tu hijo en un colegio privado, ya eso es un lujo que tú estás pagando. Exacto. Ahora, aquí en este país, lamentablemente la educación privada no es un lujo, es una necesidad. Sí. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque es que la educación pública aquí, no solamente incluso la calidad misma de la educación, sino hasta la seguridad de tus hijos. Sí, porque tú prefieres llevarlo a un colegio, aunque no sea muy caro, pero que te garantice cierta seguridad de tu hijo. Porque ustedes han visto lo que pasa en algunas escuelas con los muchachos armados, hasta pistola y ese tipo de cosas. Entonces, pero en los colegios pasan muchísimas cositas también, lo que pasa es que se quedan ahí. Porque se manejan de otra forma, amigo. En esa parte no están como se dice, ¿no? A las esferas más altas. La escuela porque todo se hace público, pero en los colegios pasan cosas que se quedan ahí, se manejan. Se va a las esferas altas se manejan, de la sociedad y se encuentra con casos. Se manejan. Pero ellos toman acciones. Sí, pero se manejan de manera privada. Claro, por eso no se... ahí estamos de acuerdo, sí. La alerta y la alarma. Pero es lo que dice, esa es la diferencia. Hola, buenas tardes. Adelante. Yo escuchando la
la intervención suya, joven, y escúcheme que no recuerdo su nombre. Patricia Lipra, a su orden. Bien, Patricia. Es verdad lo que ella dice. No es posible que te estén cobrando un dinero. Por ejemplo, en la educación del Estado, hay que entrar a concurso para tú poder dar clases en el Estado. Entonces no es posible que en los colegios privados, yo conozco una muchacha que me dijo, no, yo estaba trabajando en un sitio, no, yo ahora estoy dando clases. Pero ella está cursando, está iniciando la universidad. Y lo que está estudiando es cosas de medio ambiente y está dando clases. Entonces, eso creo que eso hay que mucho cambiar. con el criterio del centro educativo. Sí, eso hay que darle La seguimiento. realidad es que son muy jóvenes. Pero El también Estado tiene que darle seguimiento a eso. que hay muchos elementos, porque por ejemplo, yo recuerdo en los tiempos que uno estudió, muchos de los maestros estaban terminando la universidad. Incluso daban la clase y salían muchas veces de la clase a la universidad. Y eran buenos maestros, buenos profesores. Pero esa era la diferencia. Que O sea, tenían también lo que pasa es que hay que establecer una diferencia ahora también, señores. Los tiempos son diferentes. El estudiantado de ahora no es igual que el estudiantado de aquellos tiempos. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Y la responsabilidad que tenían los papás con los alumnos antes no la tienen ahora. No. Es que un muchacho no podía faltar a la escuela, es que el profesor iba y ¿por qué? Y el papá preguntaba. O sea, ahora no hay ese interés. Adelante, buenas tardes. Yo te voy a decir algo. En la negocio es más pequeño. Yo lo escribí en la escuela. Levanta un poco la voz, que no le escuchamos. ¿Me escucha ahora? Sí, le escucho. Rapidito, que nos estamos yendo. Mira, los niños más pequeños yo lo escribí en la escuela pública. Y ya están en la universidad. Y sin embargo, sus compañeros que fueron al colegio, sus padres sin poder pagar el colegio, tuvieron que retirar y volver para la escuela pública. El colegio no es para todo el mundo. Porque hay que decirlo. hay Pasado centros- eso. hay centros- Incluso a veces uno le da 2 colegio. años en los colegios para Hágalo en la que escuela equilibren. pública. Entonces, El colegio no es para gente pobre, eso es para gente que pueda, gente en este país quieren estudiar rico, sin poder, escriben en colegio y no pueden, va a ser la escuela pública porque ni siquiera estudiaron ahí. además, como usted dice, a veces hay gente que quieren competir con un sector que tú no puedes, Al que usted no que pertenece. tú no perteneces. Entonces, tiene que uno arroparse hasta donde la sábana le da. Sí, pero hay que tomar acción. Señores,